Continuamos con el show en la red por Canal Show Sport y por la 101.3 por la radio del fútbol en Córdoba. Vamos a meternos a un tema muy interesante y muy importante porque mucho hemos hablado en esta cuarentena y con esta pandemia de qué sucede con los deportistas con tanto tiempo sin entrenar desde la parte física y de la parte táctica y si se quiere también desde la parte técnica, pero poco hemos hablado de la parte psicológica y por eso vamos a saludar a Karina Juárez, quien es una de las encargadas de este tema o de poder charlar con nosotros sobre este tema. Karina, ¿cómo andás? Buen mediodía, Diego. Te saluda desde Canal Show Sport, desde el Show en la Red. Hola, ¿cómo estás, Diego? Bueno, Karina, ¿cómo es este tema, no? ¿Cómo es lo psicológico en el deportista con tanto tiempo sin entrenar o en realidad con tanto tiempo sin saber cuándo va a poder desarrollar su trabajo y desarrollar su cuerpo, su físico y sus competencias? Bueno, te cuento, no sé si querés que te cuente los resultados de un estudio que hice Sí. recientemente. Es un estudio que intenta conocer el impacto psicológico del entrenamiento deportivo en casa. Uh-huh. Funcionó con un cuestionario, se difundió un cuestionario específicamente ideado para esta investigación y fue respondido por más de 800 deportistas de 13 países. Uh-huh. ¿Qué es lo que vemos en estos resultados? Que el 90% de los deportistas cuenta con una planificación para trabajar lo físico, sin embargo, solo el 15% cuenta con una planificación para trabajar lo mental. Uh-huh. Esto obviamente repercute seguramente en lo que tiene que ver con las ganas de seguir entrenando, con la idea de retirarse del deporte, ya sea temporariamente o definitivamente. Y este 15% de deportistas que tienen una planificación para lo mental es muy ínfimo si tenemos en cuenta que el 90% cree que el aspecto mental influye mucho en la adaptación al entrenamiento en casa. Totalmente. Karina, lo voy a sumar a Ricky Vázquez, compañero que Vale. se suma también a la charla. Ricky, ya te está escuchando Karina. ¿Cómo andás, Karina? Bueno, bueno vernos y Hola. conocernos, nos habíamos escrito por Instagram. Sí. Sí, sí. Karina, la verdad que te hiciste un trabajo formidable, ¿no? Yo veo las estadísticas ahí que vos compartís en tu perfil de Instagram. Trabajaste sobre 800 deportistas, más de 30 disciplinas, de entender cómo salir de la pandemia. Yo vengo diciendo hace tiempo que lo que tenemos que entender por ahí del deportista, llámese profesional o no, pero el que vive del deporte, que su cuerpo es su herramienta de trabajo, ¿no? Digamos, el odontólogo tiene un sillón de odontología, nosotros tenemos la cámara y un micrófono, pero el deportista tiene a su cuerpo como su principal herramienta de trabajo, la cual hoy se ve afectada de una manera que nunca antes pasó, al menos en la historia que nosotros conocemos. Sí, sí, obviamente no es que han dejado de entrenar, pero están entrenando en condiciones más limitadas y con estímulos muy repetitivos. Eso también lleva a la desmotivación, al aburrimiento. Si uno la ve a Paula Pareto que se cuelga del balcón, que se cuelga de una mesa, la Sí, ve sí, a ella como... obviamente cada deportista ha ido buscando la forma de poder entrenar de la mejor manera, pero no todos tienen las mejores condiciones para seguir entrenando. Y obviamente esto también repercute en lo mental, ¿no? Encontramos en la investigación que más del 80% de los deportistas tienen dificultades para dormir, han perdido o han disminuido esas ganas de seguir entrenando y consideran que esa adaptación al entrenamiento ha ido de regular a mala, más del 70%. Y otro aspecto importante es el tema del retiro. El 48% de estos deportistas que han respondido el cuestionario piensan o han pensado en algún momento en retirarse del deporte, lo cual es un indicador preocupante. Karina, esto puede llegar a pasar digo, a ver, no lo realizaron en la encuesta, pero la consulta es si puede llegar a pasar todas estas cuestiones que vas contando por no estar en ese lugar, el ámbito donde uno realiza el deporte y acostumbrado a hacerlo, por estar encerrado simplemente, o por qué se puede dar esos factores tanto del desgaste para seguir entrenando, de pensar en retirarse, de pensar en dejar lo que uno hacía. Sí, obviamente la situación de confinamiento obligatorio y preventivo repercute a nivel mental y obviamente a nivel físico al no poder entrenar. Repercute en todos, más allá de que seamos deportistas o no,
ha generado mucha incertidumbre, mucha ansiedad y angustia, pero sobre todo en los deportistas que están acostumbrados a no estar tanto tiempo en casa, a compartir tantas horas con la familia, a tener actividades en el club, a competir, a viajar, esto también repercute de una forma más significativa. ¿Los clubes le han dado importancia a la cabeza a los deportistas, Karina? Vos que estás en el rubro, digo, porque es la parte más difícil de entrenar, o incluso muchas veces a la que la mayoría o mucha gente se suele resistir. Como que tiene una suerte de, una sensación encontrada con la psicología, decir, che, ¿cómo es esto de tener que contarle a alguien lo que me está pasando? Por suerte, creo que las nuevas generaciones son distintas a nosotros. Yo estoy llegando a los 40, ¿no? Entonces, era como que antes una historia de ir al psicólogo era algo, viste, como que, ¿qué problema tenés para ir al psicólogo, no? Entonces, de repente hoy es algo, por suerte, algo más natural, pero vos cómo lo ves en la relación incluso de los clubes que deberían preocuparse, de los clubes o de fuere, ¿no? Por sus deportistas. Sí, bueno, por suerte, sí, con el paso de los años, los entrenadores que han trabajado lo mental, hoy son entrenadores y pueden tener otra cabeza u otra perspectiva de lo que es el trabajo mental. También hay más psicólogos psicólogos especializados en deporte, trabajando en los clubes, ya sea trabajando directamente con los deportistas o con los entrenadores, sino también dando capacitación. Obviamente, este estudio que muestra que solo un 15% de los deportistas cuenta con una planificación mental es una muestra de todo lo que todavía falta trabajar para que se tome más conciencia de que el deportista no debe ser abordado solamente desde lo técnico, táctico, físico, sino que también se tiene que tener en cuenta el aspecto mental, que realmente es muy importante. No solamente para potenciar las habilidades psicológicas, para que el deportista tenga mejor rendimiento, sino también para que el deportista tenga un mejor bienestar, ¿no? Más bienestar. ¿Cuánto puede llegar a demorar, digo, en esto de que siempre hablamos de lo físico, de ponerse en forma, pero digo, si uno después de toda esta problemática del confinamiento, volver a poner en la cabeza de que tenés que entrenar todos los días, de que tenés que ir al mismo club, eso también cuesta, ¿no? La adaptación del volver a empezar. Sí, seguramente. Sí, hemos estado una adaptación tras otra. Volver al club también implica una adaptación que obviamente debe ser gradual y progresiva. No buscar tanto el resultado, sino más bien los objetivos de proceso, de tarea, y ajustarse obviamente a los protocolos, ¿no? No sé cuánto tiempo en general puede llegar un deportista a adaptarse de nuevo al entrenamiento, pero sí, obviamente va a depender del trabajo que haya hecho durante la cuarentena el deportista desde lo mental también. Si hubo menos estrés y se pudo regular mejor los pensamientos y las emociones durante la cuarentena, el deportista va a tener más chances de adaptarse más rápidamente al entrenamiento. Y después volver a la actividad, Karina, con el virus, ¿no? También va a ser un trabajo muy difícil por el riesgo que implica esto de tener que contagiarse. Eso también lo trabajan, digamos, desde lo psicológico, Sí. porque en esta famosa nueva normalidad, ¿no? A nosotros, por ejemplo, a los periodistas nos ha pasado que no paramos un solo día. Nosotros hemos estado exceptuados el día 1, que es la cuarentena. Bueno, y casi que te diré que a la fuerza nos hemos hecho los anticuerpos para entender cómo era nuestro trabajo y por qué estábamos exceptuados y cómo adaptarnos a trabajar en estas condiciones, en la cual al principio teníamos miedo y hoy lo notamos de una forma más natural. Sí, obviamente, los deportistas que consultan, que durante la cuarentena también es otro dato que aumentó la consulta de deportistas y también de entrenadores para trabajar el aspecto mental, plantean que, bueno, este miedo de contagiarse o de hacer algo indebido, digamos, no respetar la distancia, por una cuestión inconsciente, ¿no? Que lo hacemos siempre y por ahí, por un olvido u otra cosa, les puede pasar por alto. Karina, Sin embargo, sí. se adaptan mejor y ganan más seguridad y más confianza si tienen muy en claro lo que tienen que hacer con los protocolos. Karina, muchísimas gracias. Sí, una mini consulta nomás, Karina. ¿Qué te pasa cuando vos escuchás, ¿no? Tanto deportistas y a veces a nosotros cuando decimos
depende cómo se levante el jugador ese día, ¿no? Depende cómo esté de la cabeza el día de la final, el día del partido clave. Digamos, ¿eso se trabaja, no se trabaja? ¿Sigue siendo aleatorio? ¿Es así? ¿Es como te levantás ese día? ¿Cómo es? No tiene que ver el rendimiento y el resultado con la suerte, no tiene que ver con cuestión de cábalas ni cómo me levanté ese día. Tiene que ver con toda una construcción y un proceso que se trabaja por meses, algunos deportistas por año, para poder planificar, hacer una rutina precompetitiva, ganar más confianza en las habilidades técnicas y en las habilidades psicológicas, trabajar la motivación, la autoconfianza, se trabaja en muchas variables que hacen que el deportista se sienta más preparado y con mayor autoconfianza. Muchas gracias, Karina. Karina, muchas gracias, de verdad es muy interesante, No. así que bueno, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en el Show en la Red. Gracias a ustedes por darle un espacio a la psicología del deporte. Bueno, hasta ahí la palabra de Karina Juárez, especialista en psicología. Claramente, ¿no? La psicología en el deporte es algo tan influyente como la calidad que pueda tener un deportista en lo que realiza, Ricky. Pero bueno,